¿Qué tal, queridos estudiantes? Tengan todos buenos días. El día de hoy, lunes 9 de agosto, iniciaremos pues la clase de personal social. Esta vez vamos a tratar acerca de la vida republicana. ¿Cómo se inició la vida republicana? Ya hemos visto en las clases anteriores la independencia del Perú, ¿no? Que fue proclamada el 28 de julio de 1821. A partir de esta independencia, el Perú pues cambió considerablemente. ¿Por qué? Porque antes estaba sometido pues a los españoles, pero una vez proclamada nuestra independencia, el Perú se volvió un país democrático, el cual se hacía pues respetar ya sus derechos y también tenían deberes los ciudadanos. Vamos a conocer un poco de qué se trató este inicio de la vida republicana. Dice lo siguiente: por fin, la tan ansiada independencia se había logrado y con ello los peruanos de esa época asumían una gran responsabilidad: gobernar bien el Perú. Había que recuperarse de las batallas contra los españoles y así fue. Pero en el camino hacia la vida republicana, nuestro país tuvo que enfrentar muchas dificultades para poder salir adelante. Es lógico, porque los españoles eran quienes estaban al mando de nuestro país. Una vez que nosotros logramos independizarnos, ya éramos nosotros mismos quien teníamos el mando del país. Teníamos que elegir un buen gobernante que nos ayude a que nuestro país crezca y sea mejor cada día. Por ello, la etapa republicana se inicia con la proclamación de la independencia del Perú. Nuestro país fue gobernado en sus inicios por militares. Cada uno, a su manera, hizo lo mejor para gobernar nuestro país. Ellos trataban pues de hacer lo mejor, ¿no? Para que nuestro país sea cada día mejor y los ciudadanos tengan bienestar. Vamos a observar el gobierno de Ramón Castilla. Se escucha mucho sobre Ramón Castilla, ¿no? Dice que Ramón Castilla fue un personaje que ayudó a ponerle fin a la explotación de los mulatos, ¿no? De las personas de raza negra que eran tratados como esclavos. Entonces, Ramón Castilla tuvo esa, esa función o de repente tuvo esa gran oportunidad de hacerlo. Dice, después de que los primeros gobiernos, porque al inicio ya ustedes saben que nos gobernó don José de San Martín, ¿no? Don José de San Martín fue nuestro primer presidente. Después de que los gobiernos, de los primeros gobiernos de la era republicana, se desarrollaran con muchas dificultades, Ramón Castilla trajo calma a nuestro país. Durante su gobierno empieza una etapa de crecimiento de la economía por la explotación del guano. Se da la abolición de la esclavitud, es lo que les mencionaba, y se crea el primer presupuesto. A ver, les explico un poco. Ramón Castilla, pues, fue uno de los gobernantes de nuestro país. Él, cuando ingresa al gobierno del Perú, él entra, pues, y encuentra un país con muchas dificultades. Entonces, él trata de hacer lo mejor para poder, ¿no? Encaminar a nuestro país a un mejor futuro. Entonces, gracias a su gobierno, se pudo obtener un poco de tranquilidad. Lo que Ramón Castilla aportó fue que él cesó, terminó con la esclavitud que había contra las personas. ¿Ya? Por eso se le reconoce a Ramón Castilla. Luego, también podemos mencionar que Ramón Castilla ayudó a que crezca la economía del Perú, porque él empezó a explotar el guano. ¿Qué cosa es el guano, chicos? El guano es una especie, o sea, es el excremento de las aves, ¿ya? Pero este excremento tiene muchas, le podría decir, muchas sustancias nutritivas para la agricultura. O sea, tiene
son consideradas como abonos. Entonces, este guano fue obtenido pues como de manera natural y en el Perú se obtenía mucho de este guano. Entonces se empezó a vender como fertilizante natural y de esa manera nuestro país empezó a tener una mejor economía. Y de esa gran economía que empezamos a tener, Ramón Castilla pudo crear el primer presupuesto. Quiere decir que cuando inicia un año, él da un presupuesto para cada función que él quiere hacer, para educación, para defensas, para salud. Entonces siempre hay un presupuesto. Y Ramón Castilla fue el primer presidente que planteó esta estrategia. Ahora ustedes de repente no han entendido bien qué cosa es el guano. Vamos a verlo de una mejor manera. El guano de las islas, porque así se llama, fue utilizado como fertilizante natural, como un abono natural para la agricultura. Fue una de las fuentes de riqueza que tuvo el Perú en los inicios de su vida republicana. Su explotación, o sea, su venta, hizo posible que el Perú recibiera mucho dinero, el cual se utilizó para hacer obras. ¿Qué cosas son obras? Hacer escuelas, hacer carreteras, etcétera. Pero cuando estalló la guerra con Chile, poco a poco esos buenos tiempos fueron desapareciendo. Posteriormente, el Perú tuvo que afrontar muchos problemas con los países vecinos. ¿Quiénes son nuestros países vecinos? Ecuador, Chile, Bolivia, ¿no? Son nuestros países vecinos. El más resaltante fue la guerra con Chile en 1879, porque dejó nuestro país destruido y en la pobreza. Esta guerra se desató por la ambición del país chileno hacia las salitreras de Tarapacá y porque el Perú debía defender a Bolivia cuando Chile le declaró la guerra. Entonces, ustedes dirán el guano, ¿qué es el guano? ¿Ustedes alguna vez han visto la reserva de Paracas? No, profesor. ¿Nunca han visto la reserva de Paracas, las aves que hay en Paracas? ¿Nunca han ido a pasear a Paracas? Sí, profesor, una vez Hay yo fui. muchas aves. Hay muchas aves, profesor. Hay Ya. muchas aves. Dentro, dentro del mar hay unas pequeñas peñas, ¿ya? Ahí hay unas aves, que esas aves, pues, es normal porque es la función que tiene un ser vivo, ¿no? Cuando se nutre, también debe de desechar lo que ya su cuerpo no necesita. Y esto que desechaban estas aves era valioso, chicos, para nosotros, porque eso lo vendíamos como fertilizante. Entonces hubo un tiempo en que el Perú empezó a recibir mucho dinero gracias a esta venta y se pudieron construir muchas cosas, pero lamentablemente hubo problemas con nuestros países vecinos, en este caso directamente con Chile, que fue un país que siempre quiso de repente apoderarse algo de nuestra tierra. Por ejemplo, en Tacna, ¿no? Chile siempre ha querido apoderarse de Arica. Arica antes pertenecía al Perú. Con esta guerra que hubo, pues Chile se agarró parte de este territorio. Entonces, cuando nosotros vamos a enfrentarnos con Chile, obviamente que un país que entra a una guerra tiene que comprar armamentos, tiene que gastar dinero y después de esta guerra nos quedamos pues sin fondos, gastamos mucho dinero y el Perú todo lo que había ganado vendiendo este guano, pues poco a poco se fue acabando y llegamos a tener un tiempo donde había escasez pues, de dinero, éramos un país muy pobre, ¿ya? Pero poco a poco, cada gobierno que iba ingresando trataba de hacer pues lo mejor por nuestro país y aprovechar, porque el Perú tiene muchos recursos de lo que podemos aprovechar. Sin embargo, existe pues
gobiernos también que no han hecho bien las cosas y que en vez de mejorar hemos estado peor, ¿no? Si nosotros vamos a recordar gobiernos, vamos a ver que hay presidentes que han hecho buen trabajo y hay otros que son recordados porque su trabajo no ha sido el que se esperaba, ¿ya? Aquí tenemos un cuadro donde tenemos a los principales héroes del Perú que han luchado para poder defender nuestra democracia, para defender nuestra patria contra estos países vecinos que siempre buscaban pues apoderarse de algo nuestro. En primer lugar tenemos al comandante Miguel Grau, ¿no? Él fue o es reconocido porque es héroe del combate de Angamos. ¿Ya? El combate de Angamos se realizó, se llevó a cabo el 8 de octubre de 1879 y fue contra el país vecino de Chile. Miguel Grau al mando del Huáscar, ¿no? Entonces, este valeroso héroe peruano luchó contra el país de Chile, murió en este combate y es recordado por su valeroso heroísmo. Al lado tenemos a Francisco Bolognesi, ¿no? Recordado también por la batalla de Arica, que también fue contra Chile, ¿no? El 7 de junio de 1879. Aquí Francisco Bolognesi es recordado por sus palabras, ¿no? Que dijo antes de morir, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que sentirnos orgullosos porque estos valerosos héroes han dado su vida por defender nuestro país. Francisco Bolognesi dijo, ¿no? Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último. A ver, ¿quién se acuerda? Hasta quemar el último. Cartucho. ¿Ya? A Francisco Bolognesi tenía un ejército pequeño y los chilenos pues lo sobrepasaban a su ejército de Bolognesi. Y el comandante de Chile fue a buscarlo y le dijo, Bolognesi, te propongo que te rindas, le dijo, ríndete porque te voy a derrotar. Mira, yo tengo más gente. Pero Bolognesi dijo que no aceptó rendirse y le dijo pues que él tenía deberes sagrados que cumplir y él los iba a cumplir hasta quemar el último cartucho. Si tenía que morir, él moriría, pero luchando. Y así fue, Francisco Bolognesi murió en esta batalla de Arica, por eso lo recordamos mucho. También al lado tenemos a Alfonso Ugarte, quien participó junto con Bolognesi en esta batalla de Arica también. Y es muy conocido, ¿por qué? Porque él tuvo un sacrificio defendiendo el honor de nuestra bandera, porque los chilenos lo estaban persiguiendo, ya no había casi nadie, y los chilenos lo perseguían a él porque él llevaba una bandera del Perú, y los chilenos querían pues quitarle esta bandera, humillarlo, ¿no? Pero él no se dejó y prefirió lanzarse del morro de Arica, lanzarse al vacío, morir, ¿ya? Antes de que los chilenos agarraran nuestro pabellón nacional y nos humillaran. Por eso se le recuerda a Alfonso Ugarte como uno de los héroes del Perú. Y por último tenemos a Andrés Avelino Cáceres, que es considerado por su participación como general del ejército luchando contra la resistencia chilena en la sierra, en la campaña de la Breña durante la guerra con Chile. Profesor, disculpe por interrumpirlo, pero le quiero decir algo. Dime, hijo. Voy a quedar solo, Ya, ya que mis primos y mi tía se van al mercado a trabajar. ya, hijito, listo. Entonces, chicos, estos 4 héroes son reconocidos por nosotros y debemos sentirnos orgullosos por lo que ellos hicieron por nuestro país. Si hoy en día tenemos un país democrático, un país tranquilo, donde el pueblo ya
reclama sus derechos y tenemos un gobernante que tiene que hacer lo mejor para que el pueblo pueda tener un país libre, es gracias a estos héroes que lucharon. ¿Ya, chicos? Así que, por favor, nosotros no olvidarnos de el sacrificio y de la valentía de estos hombres. Muy bien. Pasamos a nuestro desafío. Vamos a escribir el nombre de nuestros principales héroes. Ya colocamos el nombre de Miguel Grau. A ver, de los héroes que hemos visto. Francisco Bolognesi. Ya está. Francisco Bolognesi. Bolognesi. Alfonso Ugarte. Alfonso Ugarte. Muy bien. ¿Y el otro? Andrés Cáceres. Andrés Cáceres Avelino. Ajá. Andrés Avelino Cáceres. Muy bien. Continuamos con el ejercicio número 2, que dice, relaciona. A ver, Miguel Grau participó en la batalla de Arica, luchó en el combate de Angamos. Luchó en el combate de Angamos. Ajá. En la batalla de Angamos. En el combate. Acá les voy a aclarar para que no confundan batalla y combate. Batalla es esta lucha que se da en un campo de tierra. A eso se le denomina batalla. Y combate es aquella lucha que se da en el mar. Esa es la diferencia entre batalla y combate. Miguel Grau luchó en el combate de Angamos porque su lucha de él fue en el mar. En cambio, Bolognesi, él participó en la batalla de Arica porque su lucha fue en un campo de tierra. Esa es la diferencia, chicos, entre batalla y combate. ¿Ya? Acá tenemos al Miguel Grau, combate de Angamos. Siguiente, Bolognesi, ¿participó en la batalla de Arica o murió defendiendo el pabellón nacional? Participó en la batalla de Arica. Claro. Participó en la batalla de Arica. ¿Y quién se sacrificó defendiendo el pabellón nacional? Alfonso Ugarte, profesor. Alfonso Ugarte. Se lanzó desde el morro. Se lanzó. Ya. Muy bien. Continuamos. Dice aquí. ¿Por qué Miguel Grau era conocido como el caballero de los mares? Eso lo averiguan ustedes. Porque nadó mucho. No, ya ustedes eso lo averiguan. Y lo Porque andaba en los barcos. No sé, ya ustedes lo averiguan, no se los voy a decir. ¿Por qué Miguel Grau era conocido como el caballero de los mares? No sé, ya eso lo averiguan ustedes. ¿Cómo se llamó la campaña en la que participó Andrés Avelino Cáceres? ¿Cómo se llamó la campaña en la que participó Andrés Avelino Cáceres? De la Breña. Claro, fue la campaña de la Breña. La campaña de la Breña. Listo. ¿Con qué país tuvo problemas el Perú en 1879? ¿Por qué? ¿Con qué país tuvo problemas el Perú? Chile. ¿Pero por qué? Chile, profesor, con Chile. ¿Pero por qué tuvo problemas con Chile? Porque ¿Ah? por el Pisco. Pisco. Se fue a Pisco. Por territorio. ¿Por qué Por el tuvo Guano. problemas con Chile? Territorio. Por Arica. Por las territorio. ¿Por cuál dice? Por las salitreras de Tarapacá, ¿no? Y por defender a Bolivia.
por las salitreras de Tarapacá y por defender a Bolivia. Entonces vamos a poner aquí, ¿con qué país? Con Chile, por las salitreras de Tarapacá y por defender a Bolivia. Esa es la respuesta, ¿ya? Muy bien. Esa es la respuesta. ¿Vicioso? Pasamos número 6. Pinta el recuadro que tenga la afirmación correcta. Pinta el recuadro que tenga la afirmación correcta. El gobierno de Ramón Castilla. Profesor, Dime. Dime. Chile tenían problemas porque... Ya lo mencioné. ¿No estuvieron atentos? No, ya no. ¿por qué? Yo no tengo que resolver su ficha. Yo le estoy ayudando. Si están- Ambicioso, profesor. Era un país ambicioso. Ah, claro. Chile siempre fue ambicioso. Que quería pues agarrarse parte de nuestro... Todo del Perú. Ajá. Así es. Muy bien. Ahora tenemos en el gobierno de Ramón Castilla, los indígenas fueron tratados como esclavos, los esclavos fueron liberados. ¿Cuál de ellas es la que corresponde? Los esclavos fueron liberados. Claro, los esclavos fueron liberados. Entonces tienen que pintar este cuadro. Siguiente. Los problemas con Chile empezaron ¿por qué? ¿Chile tenía menos esclavos que Perú o Chile quería el salitre que había en Tarapacá? Chile quería el salitre que había en Tarapacá. Quería el salitre que había en Tarapacá. Muy bien, chicos. Y por último, va a haber una tarea para su cuaderno. Dibuja en tu cuaderno el actual presidente del Perú. ¿Cómo se llama el actual presidente del Perú? Pedro Castillo. Entonces, en su cuaderno tienen que dibujar a Pedro Castillo. Muy bien, queridos estudiantes, de esta manera hemos llegado a la parte final de nuestra clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y los dejo para que trabajen sus fichas. Nos vemos el día de mañana. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Chao, profesor. Chao. Chao. Profesor. Chao, profesor. Chao, profesor.